Acoimba Informa. Estamos de regreso en Acoimba Informa y a continuación disfrutaremos de una entrevista que realizó el licenciado Nelson Monreal, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, al economista Víctor Ruiz sobre la actual situación económica que atraviesa nuestro país. Conversando con Buenas, bienvenidos a Acoimba Informa. Nuestro primer programa con el profesor Víctor Ruiz, nuestro primer invitado en esta serie de programas que vamos a realizar en un nuevo proyecto que tiene nuestra Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, Acoimba, para informar al pueblo trujillano todos los aconteceres en materia económica. En este primer invitado vamos a tener al economista Víctor Ruiz, graduado en la Universidad de los Andes en 1985, especialista en gerencia empresarial, con una maestría en administración de empresas, profesor universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Valle del Monboy y asesor de empresas. Bienvenido, profesor. Gracias, Nelson. Gracias por la invitación. Gracias a Coimba por la deferencia para conmigo en esta actividad y con mucho gusto para conversar contigo en el día de hoy sobre el acontecer económico en términos generales y de alguna forma, de manera más puntual en algunos aspectos. Y cuando tú gustes, pues estoy dispuesto a responder las preguntas que tú a bien consideres. Claro, hay que contar que también el profesor Víctor Ruiz es nuestro asesor en materia económica en Acoimba y es una de nuestras referencias para todo lo que es la información en prensa, radio y televisión. Bueno, profesor, comenzaremos con la pregunta de los $1.000 millones. ¿Cómo percibe usted la economía en Venezuela en este momento? Bueno, fíjate, realmente en este momento estamos pasando por una situación de grave a peor, así lo califico. Creo que estamos en franca recesión con tendencias a agravarse la recesión. Esperemos que salgamos antes por alguna razón que todavía pues no se vislumbra en el espacio y en el tiempo, cuál es esa razón por la cual pudiéramos salir antes de llegar a lo que los economistas tememos más, que se llama una depresión. Ya estamos montados de acuerdo a las cifras que se están moviendo, a los indicadores, aunque no oficiales, pero sí de bastante creencia, de bastante credibilidad, que ya estamos en lo que en economía se denomina estanflación. Yo lo llamo retroinflación. ¿Por qué? Porque vamos con una especie de retroceso con inflación. Por ejemplo, el año 2014, el PIB, que es el referente de la economía, de acuerdo a estudios de personas bastante calificadas, lo montan en un retroceso del 4.2%, combinado con cifras ya del gobierno de un 68.5% de inflación y en el 2014. Pero para el 2014 tenemos una cuestión que es grave, puntual, que la inflación en alimentos, dada por el Banco Central de Venezuela para noviembre del mismo año, 2014, ya la inflación en alimentos estaba en 102.9%, eso es gravísimo. ¿Y qué significa? Que hoy en día ya hay unas cifras, aunque no extraoficiales, que están saliendo ayer, de que la inflación ya ronda en lo que al mes de febrero del año 2015 en un 96.8%. El Banco Central no dice nada sobre esto. En eso me quiero afianzar porque sin lugar a dudas nosotros los empresarios pues planificamos con posibles escenarios y uno de los posibles escenarios viene dado con indicadores, con cifras reales. Claro. El Banco Central de Venezuela no nos ha dado las cifras de enero, febrero y marzo, pero supuestamente hay estimaciones ya para febrero y marzo extraoficiales que rondan en enero el 10.4 y en febrero el 11.2. ¿Qué puede opinar usted sobre esto? Fíjese usted, fíjate tú, Nelson, van 6 meses, porque
porque el gobierno no da cifras, o el Banco Central, la parte técnica del gobierno, que es el Banco Central, o el Instituto Nacional de Estadística, desde el último trimestre del año 2014 y en este primer trimestre del año 2015, ellos no han dado cifras de ningún tipo. Imagino, pienso, sospecho de que debe estar tan mal la economía que realmente tienen pánico en afrontar, en dar a conocer las cifras como si esto de alguna manera disminuyera la situación. Ahora bien, fíjate, hay unos indicadores por allí que correctamente en enero la inflación fue del 10.6% y en febrero del 11.4%. Y ahora el Fondo Monetario Internacional dice que para el año 2015 el PIB se va a hundir más, el PIB venezolano, la economía venezolana va a caer al 7% y acaba de reconsiderar los indicadores o el indicador de la inflación y lo acaba de montar en 106.7% la inflación. En términos bastante conservadores porque el Fondo Monetario Internacional, de alguna forma, por costumbre, él siempre trata de ser moderado en las cifras. Y allí nos estamos moviendo. Todo esto dentro de un marco también de una situación terrible que es escasez. La escasez en términos generales de los bienes y servicios, la escasez de bienes y servicios finales, lo que consumen los hogares venezolanos, también dicho en términos oficiales, está en un 30%. Hoy en día eso debe estar muchísimo más alto. Pero podemos considerar un estudio último de Data Analysis que arroja cuestiones bastante interesantes y terribles, donde 8 de los principales productos tienen una escasez del 80% en Venezuela, junto con el elevadísimo precio. Eso realmente es bastante terrible pues, en esta situación. Profe, disculpe, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. Ahorita vamos a seguir hablando sobre la escasez. Pero yo quisiera que para que la comunidad, para la colectividad esté clara por qué se da la inflación en un país. Mira, la inflación es consecuencia de, cuando estudiamos por principio, por teoría económica, todas las inflaciones es simplemente por escasez de oferta. Es decir, no hay la cantidad de empresas produciendo lo necesario para atender una demanda. Entonces, porque es escasez de oferta siempre, no es por exceso de demanda, eso no, sino siempre es por oferta. Entonces, ¿qué es lo que elimina la inflación? La inflación la elimina la abundancia, y eso por principio. Tú quieres que algo, y lo decimos, y yo lo pongo como ejemplo, ¿dónde vale más un vaso de agua? ¿Con 3 días de sed o terminando de tomar agua? ¿Dónde tiene más valor? ¿Ves? Realmente con 3 días de sed, porque en 3 días de sed hay escasez, la necesidad es mayor. Ahora, si terminas de tomar agua, tú no necesitas el agua. Así es sencillo. Profe, ¿y qué juego, qué papel juega el dinero circulante en este momento, en este término de la inflación? Bueno, fíjate. ¿Y en cuánto estamos? Fíjate, hoy en día eso es una de las crisis monetarias producto de la gestión fiscal del gobierno, desacertada totalmente. El gobierno ha tratado de alimentar la escasez, yo lo llamo así, con ilusión monetaria. Es decir, la gente carga dinero en sus bolsillos y al cargar dinero en sus bolsillos está alimentando una esperanza. Es decir, no consigo ahorita el artículo, pero como cargo dinero lo puedo conseguir más adelante. Ahora, ¿qué es lo que hay en el fondo? Más dinero, mayor cantidad de dinero produciendo la escasez, los pocos bienes y servicios que hay. Eso que da, simplemente dispara, es un disparador de los precios automáticamente, porque hay más presión sobre los escasísimos bienes. Hoy en día se está hablando de que la masa monetaria está alrededor de los 2 billones de bolívares circulando, 2 billones, y eso tiene 2 consecuencias gravísimas. Por un lado, nos dice hay una tasa implícita de cambio, ¿verdad? Y lo otro es que
cuando se hacen unos cálculos, esos 2 billones, y lo contrastamos con unos 20.000 millones de las reservas internacionales, esas reservas internacionales lo que respaldan es 10.000 bolívares. Profe, para ir terminando este bloque, quisiera saber en cuánto está la canasta alimentaria ahorita a este momento, hoy 29 de abril. Bueno, según la información del CENDAS, que son las dos, que es una de las calificadoras que mide con bastante precisión y creíbles en Venezuela en este momento, y a falta de información oficial, pues creo que es necesario afincarse en eso. La canasta alimentaria en este momento está en 20.919,53 para marzo, de acuerdo a esa medición. Y la canasta básica está en 35.124 bolívares. O sea, ¿cuántos son los mínimos entonces? Bueno, se necesitan 4 salarios básicos para conseguir la canasta alimentaria, 4. Y 6 salarios y un cuarto, 6 salarios, 6.25 salarios para comprar la canasta básica. Bueno, con estas impresiones vamos a la pausa. Seguimos en el siguiente bloque con nuestro invitado especial, el economista Víctor Ruiz.